La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. S'améliorer au fil du temps. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Jarro Café. Hoy en este día que nos recuerda que vivimos en un país tropical abençoado por Deus. Rozamos los 40 hoy en la temperatura, algo que antes ya se veía a mediados de diciembre. Tardamos este año. Es más, esto se refleja, por ejemplo, en el tema de los incendios. Hoy le estaba escuchando al comandante de los bomberos voluntarios diciendo que este año se atrasaron los incendios, y tiene razón. Se atrasaron mucho, por suerte, y esperemos que dure poco la temporada de incendios este año. Y eso gracias a que la temperatura no subió demasiado en este verano. Por supuesto que empezó en diciembre, todavía no llegamos a la mitad del verano, pero un alivio es un alivio, ¿verdad? Bueno, la vida se apaga en Cuba. Estaba mirando un informe de un youtuber que está en Cuba. Máximo tienen 4 horas de energía eléctrica por día. Y eso es terrible para un país que ha basado su sistema de cocción de alimentos en cocinas eléctricas. Y no son cocinas a pila. O sea, en esas 4 horas vos tenés que hacer todo lo que tengas que hacer para el resto del día. Y además, no se pueden guardar los alimentos porque como tenés 20 horas sin energía eléctrica,
la heladera no sirve. Un problema gigantesco, pero este sufrimiento que está teniendo el pueblo cubano no es de ahora. Llevan años en agonía por el régimen socialista cubano, pero años de años. Así que ojalá que este sea el último sufrimiento. Vi que Estados Unidos, dentro de todo, porque hay una decisión de que aquellos países que le vendan petróleo a Cuba van a sufrir aranceles del 100% en sus exportaciones a Estados Unidos. Por eso que nadie está mandando petróleo. Pero dentro de ese panorama, Estados Unidos está preparando un navío con ayuda humanitaria para la gente de Cuba, para el habitante, para el cubano de a pie. El embajador de Estados Unidos en Cuba es un personaje. El tipo camina a la calle, se va a hablar con la gente, sabe lo que está pasando y sabe los padecimientos que están teniendo las personas, y gestionó el envío de la ayuda humanitaria por parte del propio gobierno de Donald Trump. Creo que va a llegar mañana, no es muy lejos, Cuba de Estados Unidos, la ayuda humanitaria para el cubano de a pie. Me hace acordar de aquel antiguo adagio neozelandés que dice: Dios castiga pero no ahorca. Ojalá que termine la tiranía, ojalá que salgan todos en libertad los presos políticos, que son muchísimos. Algunos de ellos, estos que hicieron la canción que fue el himno en uno de los levantamientos en la isla, estos muchachos que fueron condenados a 25 años de prisión por componer una canción, imagínense. Y hay gente que defiende a estos animales. Una locura. Bueno, después de esta pincelada de la realidad internacional, vamos a volver a la realidad del cosmos. Antes de ayer, estábamos hablando de cómo nuestro sistema universal contrasta totalmente con que es la situación en el sistema solar. Todo es un caos allá afuera. El único lugar del universo que tiene esta increíble paz, esta simetría, esta regularidad es el sistema solar. Habíamos hablado de cómo la mayoría de las estrellas son enanas rojas que tienen una serie de planetas a su alrededor y que, sin embargo, estos planetas, por el tire y afloje de la gravedad, porque están muy juntas, digamos, estos planetas siempre dan la misma cara a su estrella. Y eso hace que de un lado, en la cara que da su estrella, el planeta esté calcinado de calor y al otro lado esté congelado de frío, lo cual es prácticamente incompatible con la vida en ambos extremos. Algunos astrónomos creen, y de eso hablamos antes de ayer, que podría haber una zona intermedia, una semipenumbra ahí en el ecuador del planeta, donde puede surgir la vida. Pero eso también es prácticamente imposible. Pero bueno, supongamos que la vida encuentra la forma de adaptarse a ese mundo extraño que nos gira. Aún así, todavía tienen que enfrentarse estas formas de vida hipotéticas en esa zona intermedia entre el calor calcinante de una cara y el frío espeluznante de la otra. Tiene que enfrentarse, si es que empieza la vida en esa zona intermedia, al verdadero carácter de estas estrellas. Y es que a pesar de que son chiquitas, las enanas rojas
tienen un temperamento terrible, como un gallito paloma. ¿Conocen los gallitos paloma? Ustedes que son citadinos no conocen esas cosas. El gallo paloma es chiquitito, ¿verdad? Es un gallo enano, pero argelísimo, ¿verdad? Entre Mabadila y Chucoa, y se para en puntas de garrita para aparentar ser más alto en la pelea. Bueno, estas enanas rojas, estos planetas chiquitos, son como los gallos paloma. Tienen un terrible temperamento, son extremadamente activas, pero miles de veces más activas que nuestro Sol, por ejemplo. Y son puramente convectivas. ¿Qué quiere decir convectivas? Es que todo su material está mezclado de adentro hacia afuera todo el tiempo. No es que está mezclado, se está mezclando. O sea, todo el tiempo la parte de adentro sale a la superficie y la parte de la superficie cae hacia adentro. Eso es que una estrella sea convectiva. Y genera estos campos magnéticos que son una verdadera locura. A cada rato salen llamaradas solares, que son literalmente explosiones de energía de una magnitud que es muy difícil de imaginar. Una enana roja puede duplicar su brillo en 3 o 4 minutos y lanzar ráfagas de rayos X y ráfagas de radiación ultravioleta que harían, que bañarían a los planetas que están, o que bañan a los planetas que están a su alrededor con una fuerza devastadora, capaz de aniquilar cualquier tipo de vida por más resiliente que sea. Como estos planetas, además, para que estén en la zona apta para la vida, donde el agua, repito, sea líquida, porque si está muy cerca se va a evaporar, si está muy lejos se va a congelar. Pero aún así, como las enanas rojas tienen mucho menos brillo que el Sol, que nuestro Sol, los planetas tienen que estar cerquita para estar en esa zona apta para la vida. Pero cada vez que a la enana roja le da un berrinche y lanza una llamarada, los planetas que giran a su alrededor reciben el impacto, digamos, sin anestesia. En la Tierra nosotros tenemos un campo magnético enorme, gracias, repito, a que tenemos un doble núcleo ferroso. Y además, como el Sol es bien brillante, estamos a una distancia segura de las llamaradas que de vez en cuando hay, ¿verdad? Por eso que las tormentas solares apenas nos despeinan, digamos. Lo que hacen es regalarnos auroras boreales muy lindas, muy llamativas. Y de vez en cuando, cuando la llamarada es demasiado fuerte, interfiere un poco en las comunicaciones. Afectan un poco a los satélites de los cuales dependemos para la telefonía, para las comunicaciones radiales, etcétera. Así que en un planeta alrededor de una enana roja, estas llamaradas son como ráfagas de ametralladora radiactiva. Y con el paso del tiempo, este bombardeo constante además, hace algo terrible. Le saca la atmósfera al planeta. Eso se llama proceso de erosión atmosférica, donde el viento que viene, el viento solar, va barriendo molécula por molécula la atmósfera de los planetas hasta que no queda nada. Y sin la atmósfera,
el agua de los océanos se escapa al espacio, el planeta se convierte entonces en una roca pelada, estéril, como por ejemplo es Marte, el planeta que nosotros queremos habitar permanentemente. Yo no entiendo cuál sería la ventaja de habitar Marte. Sería como una práctica para conocer otros planetas en otros sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. Pero ya les digo yo, la estrella más cercana es Alpha Centauri y está a 4 años luz. Y recorrer 4 años luz con las velocidades que tenemos actualmente nos llevarían, pero milenios, no siglos. Además, hay una teoría que dice que es imposible que el ser humano viaje, aunque sea 1 año luz, pero de eso vamos a hablar otro día. O sea, volviendo a las enanas rojas y sus sistemas planetarios, son una decepción. Durante años, los escritores de ciencia ficción y hasta científicos serios pensaron que las enanas rojas eran nuestra mejor apuesta para encontrar vida extraterrestre, para encontrar vecinos, digamos. Hay tantas, decían los científicos serios, y duran tanto tiempo, porque la vida de una enana roja es mucho más larga que la vida de una estrella como nuestro Sol. O sea, los científicos dicen, hay tantas enanas rojas y duran tanto tiempo que solamente por un cálculo de probabilidad tiene que haber vida ahí. Y tiene que haber vida en muchas de estas enanas rojas. Pero la realidad, ahora que la conocemos gracias a los super telescopios como el Hubble y el Kepler, lo que sabemos ahora y lo que saben los científicos es que en realidad estas enanas rojas son trampas mortales para cualquier intento de vida. Próxima Centauri, por ejemplo, la que está más cerca, que está a 4 años luz, es una enana roja. Y todo el tiempo se pasa Próxima Centauri lanzando llamaradas que convertirían en Chicano cualquier intento de vida, ¿verdad? Y no de a poco, sino en cuestión de segundos. Porque estas llamaradas que se observan en Próxima Centauri y en la mayoría de los sistemas planetarios que conocemos, no es que sale una llamarada cada año. Nuestro Sol tiene, creo que cada 11 años, una temporada de llamarada. Pero las enanas rojas, como Próxima Centauri, tiene llamaradas constantes día tras día. Y sigue así hasta el fin de su vida como estrella. Entonces es imposible que la biología, que es algo tan delicado, consiga construir algo complejo si cada día están reseteando, digamos, con radiación extrema. Y hay otro detalle que muy pocos científicos y muy pocas revistas científicas y muy pocas publicaciones periodísticas mencionan, pero que es igual de terrible: la calidad de la luz. Como estas estrellas son rojas, la luz que emiten es muy pobre en los colores que nosotros asociamos con lo que es la fotosíntesis, sobre todo con la fotosíntesis eficiente. La mayor parte de la energía de una enana roja sale en forma de luz infrarroja. Entonces los planetas
alrededor de esas estrellas enanas rojas no son verdes, son negras o de colores muy oscuros para intentar atrapar la poca energía útil, digamos, que les llega. Pero, más allá del color, que vos me vas a decir es un detalle insignificante, vamos a pintar nomás el planeta, el problema es que la radiación ultravioleta, la radiación que sale de estas llamaradas, rompen cualquier intento de molécula orgánica y rompen día tras día. Entonces no hay manera de que un organismo que tenga moléculas orgánicas se pueda reparar a sí mismo. Sería como tratar de cultivar un jardín en medio de una habitación llena de esas luces de desinfección industrial. ¿Se acuerdan de lo que era la desinfección industrial? Cuando empezó la pandemia, muchas empresas le estafaron a otras empresas vendiéndole un arco de luz de desinfección industrial. Y Bobo pasaba por ese arco y mataba todos los posibles gérmenes del COVID. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rápido son los perros para joderle al prójimo, ¿verdad? Y además carísimo cobraban. Me acuerdo que se fueron a ofrecerle a mi amigo que tenía restaurante y él le dijo, entonces ya voy a trabajar solamente para pagarte tu arco. No hay caso. Bueno, no servía para nada, bueno. En estas estrellas, con sus sistemas planetarios, sería como estar ahí y haya luces por todos lados apuntándote. No es que va a quemar los gérmenes, te va a quemar a vos. O sea, simplemente no hay manera de que quede compuesto el verdadero rompecabezas que es nuestro sistema biológico. O sea, el sistema biológico de los compuestos orgánicos que conforman la vida. Y bueno, entonces sumas todo esto y te das cuenta de que estamos tachando de la lista a la gran mayoría de las estrellas que hay en el mundo, porque la gran mayoría son enanas rojas. El 80% de las estrellas son enanas rojas traicioneras, invivibles, pesadísimas, plomazas, que matan todo tipo de vida. Entonces queda ponerle un 20% de estrellas que tienen más o menos mejores condiciones para que en su sistema planetario florezca la vida, ¿verdad? Entonces, del 100% ya nos quedamos nomás con un 20%, ¿verdad? Se reduce el espacio habitable. Y se calcula que las galaxias del tamaño de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, tiene un total de 200 millones de estrellas, ¿verdad? Una galaxia de tamaño parecido a la nuestra, 200 millones de estrellas. Y tenés que sacarle a esas 200 millones el 80%. Entonces quedan, o sea, me equivoqué, ¿cómo que 200 millones? 200.000 millones. Y le sacás el 80% y vos me vas a decir, sí, pero quedan todavía 40.000 millones de estrellas que no son enanas rojas, que no son estos gallos palomas que escupen fuego. Entonces nos quedamos con 40.000 millones de las estrellas llamadas estrellas tipo G, como nuestro Sol, y otras estrellas llamadas tipo K, que son un poquito más estables.
Bueno, pero las tipos K son la minoría de la minoría, son una especie de élite estelar. Y no se encuentra en cualquier lado, no se encuentra en todas las galaxias. Pero el optimismo del siglo XX se empieza a desmoronar. Son muchas menos las estrellas que hay capaces de hipotéticamente albergar vida de las que se calculaba hasta no hace mucho tiempo. Antes pensábamos que el universo era, qué sé yo, un jardín lleno de flores, esperando a ser descubierto. Pero ahora nos estamos dando cuenta que la mayoría de estas flores están en planteras que se incendian cada 5 minutos. Y ustedes saben que la vida compleja necesita estabilidad, necesita un sol que se comporte como un caballero, que brille de forma constante, que no nos intente asesinar cada vez que tiene un hipo magnético, digamos. Y tenemos nosotros acá nuestro sol, que ahora se está poniendo sobre la ciudad de Asunción, que es una estrella excepcionalmente tranquila, una rareza. Es una lección de humildad bien pesada, digamos. A nosotros nos gusta pensar que somos especiales. Probablemente muchos dicen, sí, somos especiales, pero no se imaginan lo realmente especiales que somos. No es solamente que estemos en el planeta correcto, es que tenemos la estrella correcta. Si hubiéramos nacido, digamos, alrededor de la estrella más común de la galaxia, ni siquiera hubiéramos llegado a la condición de bacterias. Seríamos, como mucho, un montón de elementos químicos desparramados en una roca seca, azotada por el viento estelar. Las enanas rojas pueden vivir para siempre, pero es una eternidad de soledad y de violencia. Son las estrellas más comunes, pero también son los desiertos más grandes de la Vía Láctea. Y conforme vamos sabiendo, vamos entendiendo las características, vamos dándonos cuenta de cómo es su naturaleza, ese silencio cósmico que decía Enrico Fermi, ¿dónde diablos están todos?, empieza a tener mucho más sentido. No es que nadie quiera hablarnos, es que simplemente nadie puede hablar en el universo, salvo nosotros. Estamos hablando de estrellas rojas enanas, que son más que dadores de vida, verdugos de la vida en el cosmos. Pero el tema no está solo en el tipo de estrella o el lugar donde nos tocó vivir en la galaxia. Hay otro factor al que muy poca gente se refiere, porque lo damos por hecho, lo damos por sentado, lo damos porque tiene que estar nomás lo ahí, como si fuera lo más normal del mundo, cuando en realidad es una de las carambolas cósmicas más increíbles que existen. La arquitectura de nuestro sistema solar. O sea, nuestros compañeros alrededor de nuestro Sol. ¿Por qué? Porque aunque tengamos un Sol perfecto para la vida y estemos nosotros en la zona más segura de la Vía Láctea, o sea, nuestro Sol está en la zona más segura de la Vía Láctea,
si nuestros hermanos planetas son unos rebeldes, la vida compleja no tendría ni la más mínima posibilidad, ni la más pequeña oportunidad de levantar cabeza. Y acá ya les hablé del papel importante de los gigantes gaseosos y especialmente el papel fundamental de nuestro guardaespaldas personal, que es Júpiter. El espacio realmente es un lugar muy concurrido, pero no de gente, no de seres vivos. Está lleno de rocas, está lleno de meteoritos y lleno de objetos interestelares, o sea, objetos que cruzan el universo de punta a punta. Nosotros ya tuvimos 3 visitantes interestelares en los últimos tiempos. O sea, habremos tenido siempre visitantes interestelares, pues no teníamos las herramientas para verlos. ¿Cómo se llamaba el cometa ese último que decían que podía ser una nave espacial, no sé qué, una taradez de Avi Loeb? Que pasó entre Marte y la Tierra, pasó. Se acercó al Sol, después pasó entre Marte y la Tierra, y creo que hasta ahora le siguen viendo los telescopios. Bueno, o sea, no solamente está el cinturón de Kuiper, que está lleno de rocas y de gigantescos trozos de hielo y de posibles cometas, sino que también desde cualquier otra parte del universo. ¿Cómo se llama? Ah, sí, 3 y atrás. 3 es el tercero que se... 3 porque es el tercero que se descubrió y porque es interestelar y atrás es el nombre que le dieron. Bueno, entonces, tendríamos, sin que Júpiter nos cubra la espalda, a cada rato asteroides de todos los tamaños golpeando la superficie de la Tierra. Hay millones de asteroides y de cometas volando por todos lados a velocidades que dan miedo. Son restos, algunos, muchos, de la formación del sistema solar que andan buscando contra qué chocar. Si la Tierra no le tuviera a Júpiter en el lugar exacto donde está Júpiter, ponerle que seamos solamente los planetas rocosos y el Sol, nuestro sistema solar, seríamos como... Ustedes se fueron alguna vez a una feria donde hay tiro al blanco, ¿verdad? Pasan unos patitos y te dan un rifle y vos le tenés que acertar. Bueno, seríamos como esos patitos nosotros y todo el mundo disparándonos. Recibiríamos impactos de asteroides gigantes como mínimo cada 200 años. Y así no hay evolución que aguante. Cada vez que la vida intente salir del agua o empezar a construir algo interesante, iba a llegar una roca de, ponerle 10 kilómetros de largo y anularía totalmente el progreso que en 200 años lo es poquísimo lo que puede progresar la evolución de la vida. Por eso el mínimo progreso, que sé yo, 2 moléculas que se juntaron, quedarían destruidos. Y entonces Júpiter mágicamente está donde está. Y es tan masivo, tan absurdamente grande, que funciona como una aspiradora cósmica, como un imán gigante. ¿Por qué? Porque su gravedad es tan potente que atrapa o desvía a la gran mayoría de los cometas, de los asteroides
que vienen de las afueras del sistema solar con ganas y con grandes posibilidades de hacernos pedazos a nosotros los planetas interiores. No pasa eso porque está Júpiter. Y por el tamaño que tiene Júpiter, que le hace tener una gravedad gigantesca que atrae y atrapa a los asteroides. No me acuerdo en qué año fue que literalmente vimos con telescopios cómo Júpiter se tragaba un cometa entero que atrajo, y a medida que se acercó a Júpiter el cometa se despedazó, una fila de asteroides cayendo en Júpiter. Fue uno de los espectáculos más aterradores. Bueno, eso nos iba a pasar a nosotros si no estaba Júpiter. O sea, a nosotros no, bueno, íbamos a existir. Le iba a pasar al planeta Tierra permanentemente, por lo menos una vez cada 200 años. O sea, sin ese hermano mayor que se queda parado en la puerta del sistema solar para que no pasen los malos. Poner que vos tengas muchas deudas y poner a alguien que evite que pasen los cobradores. Más o menos así es Júpiter. Sin Júpiter la Tierra sería un lugar de extinciones masivas constantes. ¿Por qué? Eso es importante porque la vida compleja, repito, necesita tiempo. Necesita miles de millones de años de paz para que las células aprendan a cooperar, para que las células formen organismos complicados, etc. Si el reloj se resetea cada lunes, nunca vas a pasar del primer capítulo, como en la película El Día de la Marmota. ¿Se acuerdan ustedes? Con Dan Aykroyd, que él vivía el mismo día una y otra vez. Bueno, pero aquí viene lo preocupante. Cuando miramos otros sistemas solares allá afuera, nos damos cuenta de que la configuración de nuestro sistema planetario es única. Es una configuración que no existe en otro lado. Lo que más encontramos son sistemas con planetas como Júpiter, pero calientes. Planetas gigantes gaseosos que se acercaron demasiado a su estrella, quedando incluso más cerca de lo que está Mercurio de nuestro Sol. ¿Y qué pasa cuando un gigante como Júpiter decide mudarse al centro del sistema? Pasa que arrasa con todo. En su camino hacia adentro, su gravedad destruye los planetas rocosos como el nuestro, los absorbe o los escupe hacia el espacio profundo, o los empuja directo a morir quemados dentro de la estrella. Es como si un camión de 18 ruedas se metiera en sentido contrario por una calle angosta de una ciudad y no va a quedar ni un solo coche estacionado al lado de las veredas porque le va a chocar a todos, ¿verdad? O sea, la mayoría de los sistemas planetarios, no la mayoría, hasta ahora todos los sistemas planetarios que detectamos son un caos total. Los planetas tienen órbitas muy elípticas. ¿Qué quiere decir órbita elíptica? Ovalada, como una pelota de rugby. Y las órbitas elípticas impiden que tengamos estaciones que más o menos están templadas y adaptadas para la vida. Nosotros tenemos estaciones no por una órbita elíptica, porque cuando éramos chicos pues creíamos que en el invierno la Tierra está muy lejos del Sol y en el verano está más cerca del Sol, y no es así. La Tierra siempre está a la misma distancia prácticamente que el Sol.
Lo que hace que tengamos estaciones es la inclinación del eje de la Tierra por la influencia de la gravedad de la Luna. Pero en estos planetas que existen alrededor de las estrellas que ya hemos descubierto, tienen órbitas muy elípticas, o sea, muy ovaladas. O sea, una parte del año esos planetas están congelados, congeladísimos, en lo más oscuro del espacio. Y después cuando vuelven, casi rozando a su estrella, son planetas hirviendo. La vida compleja, la que es delicada, necesita estabilidad térmica. No puede sobrevivir a esos cambios de humor tan drásticos. Nosotros tenemos, por suerte, el tema de que no solamente la Tierra, sino todos los demás planetas tienen órbitas prácticamente perfectamente circulares. Todos estamos describiendo círculos casi perfectos, y esa es una anomalía, algo inexplicable, ¿verdad? Tenemos todo en su lugar, tenemos todo predecible. Y para la biología, lo predecible, lo mejor, es el ingrediente que mejor le viene. La estabilidad orbital es la base sobre la cual se construye la evolución. Sin estabilidad orbital solo hay caos. Además, está el tema del tiempo, la famosa ventana de tiempo biológica. Mucha gente a veces no dimensiona lo lento que es este proceso de la vida. La Tierra tiene más o menos 4.500 millones de años. Durante los primeros 1.000 millones de años, lo único que había en la Tierra eran rocas calientes y una especie de sopa química medio rara. Después aparecieron las bacterias y se quedaron siendo la única forma de vida en la Tierra por casi 3.000 millones de años. 3.000 millones de años. Es una cantidad que el cerebro humano no alcanza a digerir. Pero entre los 1.000 millones de años en que la Tierra era simplemente algo caliente con una sopa espesa, rara, más los 3.000 millones donde solo había bacterias, ya ¿cuántos tenemos? 4.000 millones. Y dijimos que la edad de nuestro planeta es de 4.500 millones, o sea, nos quedan 500 millones. La vida compleja, la que se puede ver a simple vista, es algo muy reciente en la historia del planeta. Para que un sistema solar te dé 4.500 millones de años de estabilidad absoluta, se necesita un milagro. No solo necesitas que tu estrella sea tranquila, sino que además todo el sistema planetario se porte bien. Porque hay muchos sistemas solares alrededor del mundo que son inestables por naturaleza. Tienen 2 o 3 soles que se andan estironeando por la gravedad, o tienen planetas gigantes que se pelean entre ellos y terminan expulsando a los planetas rocosos y más chicos fuera de la zona habitable. Es como intentar mantener una vela encendida en medio de una pelea de bar. Lo más probable es que alguien tire la mesa y la luz se apague. Y cuando analizas esto, te das cuenta que la Tierra
no solo es un planeta con suerte, sino que vive en un vecindario excepcionalmente bien educado. Y que además tenemos a Júpiter y a Saturno. Me olvidé de Saturno hace rato, pero Saturno también es importante. Júpiter y Saturno están en las posiciones perfectas para mantener el orden, pero también lo suficientemente lejos para no crearnos problemas. Tenemos una luna que no existe en planetas del tamaño de la Tierra. O sea, no existe una desproporción tan grande entre el tamaño de un planeta y su luna. Para que tenga relación con lo que hay en el universo, la luna tendría que ser 5 veces más chica de lo que es. Es rarísimo que tengamos semejante socotroco de luna ahí girando alrededor nuestro. No existe eso. ¿Y qué hace eso? Ya dije, nos da las estaciones y también evita que el eje de la Tierra ande bailando como un trompo. O sea, mantiene el clima dividido en estaciones estables y estabiliza el eje de la Tierra que no esté girando a velocidades caóticas. Y los demás sistemas planetarios que conocemos, que conocen los astrónomos, carecen de ese equilibrio. O son demasiado caóticos, o son demasiado violentos, o simplemente no tuvieron la paciencia de quedarse quietos el tiempo suficiente para que la vida pase de ser una simple reacción química a ser una civilización como la nuestra, que se pregunta qué hacemos acá y qué hay más allá del horizonte. La estabilidad es un lujo inexistente prácticamente en el universo. La mayoría de los planetas que están en esas estrellas tan lejanas, incluso los planetas que están en las zonas habitables de sus estrellas, están viviendo en un estado de estrés permanente, ya sea porque su órbita le lleva por caminos peligrosos, o porque no tienen un escudo contra los asteroides, o porque su sistema planetario todavía se está acomodando a base de choques brutales. La idea de que la vida compleja surge en cualquier lado donde hay un poco de agua es un disparate, es un cuento de hadas, no tiene asidero en la lógica. Nosotros, en nuestro planeta, podemos decir que la vida compleja es una sobreviviente de una carrera de obstáculos que dura, pero millones y millones y millones de años. Y en esta carrera que nosotros conseguimos llegar a la meta de tener vida compleja, los otros planetas quedan eliminados. Probablemente quedan eliminados en las primeras vueltas de la carrera, porque su sistema solar es un caos. Así que cuando pienses que esos miles de millones de estrellas que miramos en la noche en un lugar donde no hay polución lumínica, ya tenés que pensar que, para empezar, el 80% son enanas rojas que nos sirven. Después le tienen que sacar a los que están cerca del centro radiactivo. Después le tienen que eliminar a las que están en la orilla sin materiales. También le tenés que quitar a todas las estrellas que tienen sistemas planetarios desordenados. Después a las que no tienen un Júpiter que les cuide, a los planetas interiores rocosos. A los que simplemente no pudieron mantener la calma por unos cuantos miles de millones de años. Entonces lo que te queda es un número cada vez más pequeñito, cada vez más chiquitito.
una fracción de fracción de fracción que le pone a la Tierra y a nuestro sistema solar en una posición de privilegio que da miedo, que los científicos que son ateos no pueden explicar. Los científicos creyentes sí tienen una explicación lógica. Una inteligencia armó todo este esquema. De lo contrario no se explica. Y yo te digo algo, de verdad, sabiendo ya todos estos detalles, es mucho más inteligente creer en Dios que ser ateo. Es terrible. ¿Qué otra explicación le vas a dar a esta serie de privilegios que tenemos nosotros en el planeta y en nuestro sistema solar? Estamos en un oasis de tranquilidad en medio de una galaxia que por lo general es como un depósito de escombros y de órbitas locas. Nuestra existencia depende de que Júpiter se quede como está, de que Júpiter se haya quedado como está, de que Saturno no se mueva del lugar donde se quedó, de que ningún planeta gigante de afuera decida venir a visitarnos. Somos el fruto de una paz cósmica que es la absoluta excepción. Y esto, lejos de hacernos sentir como los dueños del universo, tendría que hacernos entender que la vida es un milagro, que el orden que tenemos es algo que no ocurre. Entonces, nuestra estabilidad no es fruto de 2 más 2, que todo es así, que hay un porcentaje alto de sistemas solares estables. No, la estabilidad no es moneda corriente. Es un regalo estadístico que nadie más en el universo recibió. Pero como digo, ni toda la estabilidad orbital del mundo, ni el mejor vecindario planetario nos pone a salvo para tener vida compleja si el tiempo no alcanza. Cuando hablamos de la vida compleja, el tiempo no solamente es oro, es la diferencia entre ser una mancha de moho en una piedra y ser una civilización que construye naves y construye telescopios. Y aquí es donde la mayoría de los mundos se topan contra una pared. Porque para que la vida pase de ser algo microscópico y aburrido a ser algo con ojos, piernas, brazos, alas, neuronas, se necesita una ventana de tiempo biológica de miles de millones de años. No de millones de años, de miles de millones de años. Y en todo el universo, ese tiempo de miles de millones de años está lleno de zancadillas mortales. Cada vez que la vida puede estar, por casualidad, agarrando ritmo, le va a venir una zancadilla. Fíjate nomás en la historia de nuestra casa. La Tierra tiene, como dije, 4.500 millones de años. Durante la mayoría de ese tiempo la vida fue algo absolutamente simple. Estuvimos 4.000 millones de años en el nivel de células sencillas. Solo en los últimos 500 millones de años empezaron a evolucionar, empezamos a tener una vida más interesante, con la explosión de vida en el Cámbrico, cuando de repente aparecieron las formas de vida complejas. Eso significa que la vida necesitó casi el 90% de la historia de nuestro planeta solo para preparar el terreno. Lo cual
nos lleva otra vez a contestarle a Enrico Férmico. Él pregunta, ¿dónde están todos? La respuesta es, no están. Vamos a la pausa, pero antes de leer los mensajes, ¿sí? Bueno, dice acá Gabriel, buenas tardes Alberto, mucha lluvia por aquí, en Patos, Paraíba. Vos vivís en Patos, ¿cierto? En Paraíba, Patos, qué lindo nombre para una ciudad, ¿verdad? Y acá dice, Dios aprieta pero no ahorca, sí señor. Y ella dice, la enana roja que tiene que ver con la enana feudal, y ella es una enana roja, justamente, comunista, enana, pelotuda, mala, fea como un accidente de noche. Lo único relevante, por lo único que se hizo famosa en la vida fue por reírse en el programa de Tinelli. ¿Te acordás? Ja, 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 ja. Pero así, pero 10 minutos se reía así. Bueno, dice que a escala, a distancias astronómicas, la velocidad de la luz es peor que una carreta. Y sí, señor. Miguel Alcubierre, físico mexicano, teoriza sobre el motor Warp, que va más rápido que la luz, pero sin volar. La ley de la relatividad general empuja la nave y estira el espacio que tiene enfrente. Sí, pero sabes que yo te voy a decir algo de Miguel Alcubierre. Yo me tragué varias de sus conferencias magistrales. Es un bola. Avi Loeb detectó como 19 anomalías en 3 y atrás que lo diferencian de otros objetos naturales. En marzo de 2026 esperan que la sonda uno pueda sacar fotos cercanas del 3 y atrás cuando este pase cerca de Júpiter. Hablando de gente bola, Avi Loeb. ¿Te acordás de Oumuamua? Eso ya eran para él naves espaciales. Una locura. Buenas tardes, súper interesante el tema de hoy, como todos los días. Ayer me encontré con un vendedor de libros para ateos. Le pregunté al vendedor qué tal las ventas y me respondió, gracias a Dios, muy bien. Qué bárbaro, Sebastián, tu chiste será. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, dije, pero antes... Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país. Pedí ser parte de este gran sector, ofrecemos para nuestros aliados y clientes espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad, sinceridad iba a decir, repito, desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. O también puedes unirte al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.